A continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos oyentes del programa Dialogando con el Pueblo? Un fraternal saludo cordial a través de la señal satelital de la Red Patria Nueva, RPOs Bolivia, líder del sistema de radio de los pueblos originarios en todo el territorio patrio, el periódico de alcance nacional, Ahora el Pueblo, y la gran cadena de radios de organizaciones sociales ubicadas en diferentes puntos del territorio nacional. Se ha estado llevando adelante bloqueos de caminos, reclamando supuestamente el normal abastecimiento de carburantes, en contra la desaparición de dólares en casas de cambio, pero llamó la atención de quienes provocan estas acciones de protesta que piden a gritos carburantes y al mismo tiempo no permitían que salgan carros cisternas con combustibles del puerto de Arica con destino a Bolivia. Esta acción de quienes pretenden continuar con serie de movilizaciones de protesta, de acuerdo a los analistas, no tiene sustento y responde a una acción política para adelantar las elecciones generales y acortar el mandato del presidente Luis Alberto Arce Catacora. La amenaza realizada por Evo Morales hace muchos meses atrás se cumple, dijeron, porque con esta convulsión social intenta generar una espiral de violencia cuando las motivaciones son otras, como el de adelantar, reiteramos, las elecciones para que Evo Morales sea candidato presidencial. Que a propósito, el Tribunal Constitucional Plurinacional en varias oportunidades ya le dijo que no podría ser candidato porque legalmente está anulado y que la reelección no es un derecho humano. Una autoridad de gobierno dijo que estas convulsiones sociales de los opositores alentados por Evo Morales está dirigido a un inicio de golpe de Estado contra el gobierno de Luis Arce Catacora. Es un tema que está destinado a lastimar a la economía en el país para asentar la cama, dijeron, y afirmar que de esta manera la necesidad de un cambio de gobierno. Y bajo este pretexto, Evo Morales sea candidato presidencial y que la gente diga es necesario que Morales retorne al poder para salvar el país. Eso es lo que pretenden ellos lograr. Todo esto es una estrategia que no les interesa prácticamente las familias humildes del país que sufren el efecto de estas acciones violentas. El tema del dólar, muchas voces han manifestado que es un motivo o que no tiene justificación para llevar adelante una acción contra el tema del dólar, porque el problema del dólar es a nivel mundial y Bolivia más bien es víctima de esta conducta del dólar en el planeta. Ahora, como efecto de estas movilizaciones, se afecta la economía en Bolivia, los que sin duda ponen en riesgo la estabilidad económica del país. Para hablar de este tema y otros tópicos del ámbito político y económico, vamos a conversar en el Dialogando con el Pueblo con los siguientes invitados. Está Martín Moreira, analista economista, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar a este programa del Dialogando, Martín. Un placer saludarte. Adelante. Un gusto estar en Dialogando con el Pueblo. Hay que aclarar y hay que clarificar muchos puntos económicos que son vitales para que la gente sepa por dónde está yendo la coyuntura económica y política del país.
Muchas gracias. Está también Adalberto Ticona, ex ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Un fraternal saludo cordial. Adalberto, bienvenido al programa. Muy buenas hermanos Rubén. Bueno, saludar a Bolivia, a los 4 puntos cardinales, ¿no? Desde Bermejo hasta Pando, desde el oriente hasta el occidente, que estamos hablando, hasta Charaña, en fin, 4 puntos cardinales de Bolivia. Un saludo a todos ellos. Perfecto. En cuestión de minutos más va a estar con nosotros Emilio Gutiérrez, un ex parlamentario. Él es representante también de un colectivo social en la Ciudad del Alto, quien hará conocer también sus puntos de vista a propósito de los tópicos que vamos a abordar en el Dialogando con el Pueblo de este fin de semana. Bueno, Adalberto, estos anuncios de movilizaciones de sectores como del transporte pesado, los gremialistas, los médicos, entre otros, como los docentes trotskistas radicales que están buscando el pretexto del proyecto de ley 035, responden, dice, a una estrategia de convulsión social para acortar el mandato del presidente Arce Catacora, incluso hasta llegar a un golpe de Estado. Entonces, quisiera conocer un criterio de lo que se señala en los medios de comunicación social. Adelante. Bien, siendo puntuales, estamos viviendo políticamente un escenario coyuntural, juego cruzado, ¿no? Por un lado, la derecha tradicional, que en aras de presentarse nuevamente a justas electorales, pero siempre con una característica, ¿no?, de simplemente abanderarse de los errores del presente o de la gestión que está en gobierno. Ya lo conocemos. Decíamos juego cruzado porque ahí también se ubica estratégicamente también con ambición de poder el evismo, la nueva derecha. Con estos antecedentes, y creemos de que en base a esos 9 puntos que en el Senado se han, una alianza que se han comprometido quizás como un pacto de sangre. Ellos en este momento están atrincherados con ese objetivo de las elecciones nacionales, entendiendo de que sensibilizar o generar apoyo social, respaldo social, porque nunca lo han tenido, y si bien en democracia en las últimas elecciones por lo menos ha respondido estructuralmente a una propuesta y no a un líder. Vale decir, creemos de que en Bolivia ya hemos dejado, ¿no?, la actitud del voto en función a un caudillo, ¿no? Eso ya hemos visto, y propia de esa experiencia creo que la preocupación de estos señores obedece a que, recuperar ese respaldo social con estos desaciertos lamentablemente nada éticos, totalmente destructivo. En su momento habíamos dicho, del evismo, ¿no?, quien siembra tempestades cosecha tempestades. Lo hemos visto, esa indiferencia que lo dio un revés, podemos decirle, en el Alto. Ellos preveían más de 100.000 participantes, yo todo el distrito 8 del cual yo vivo allá. No contentos con eso, en Chayapata hicieron un evento similar, con resultados similares, y finalmente desde Acuiva articularon ya y consolidaron un bloqueo muy, podemos decir, fuerte, en complicidad con el alcalde de Acuiva. Eso inmediatamente la antesala para recrudecer estos antecedentes de movilizaciones o de descontentos que no tienen fundamento técnico ni legítimo. Estamos viviendo toda esta semana desde el lunes en Oruro, ¿no?, y son grupos identificados, personas, dirigentes identificados con el evismo, entendiendo de que en toda movilización también, hermanos de Bolivia, político, circula plata. Se invierte plata. La asunción al poder a las malas es con plata, como lo hace la derecha internacional.
¿no? Con una red de ingenieros sociales, ingenieros que manejan la estrategia de la geopolítica, generando egos a todo nivel. Entonces, esos son, hermano, consecuencias de que hoy la boliviana y el boliviano, creo que recién con estos impactos de bloqueos está empezando a reflexionar cuál pertinente es, ¿no? Hoy en día vivir, desarrollarnos o pelear la libertad, la calidad de vida en un escenario democrático con las herramientas que contamos. Entonces, mucho se está hablando de lo que es ya la liberación de los, ¿cómo se dice?, de las subvenciones en tema de carburantes. Hay propuestas, hay inquietudes, pero ningún político no se aferra a plantear cuál es el camino, cuál es la estrategia. Entonces, a carencia de eso, bueno, pues este anuncio de los, o como se dice, la ejecución de estos bloqueos ya amerita de que estamos en una antesala de un golpe de Estado blando, ¿no? El fracaso del Estado, como se dice, del golpe de Estado blando con intervención militar, como lo hemos vivido el 26 de junio, hoy están acudiendo a otra estrategia, ¿no? Una estrategia mucho más de orden social, pero entendemos de que institucionalmente y cada ciudadana o ciudadano tiene hoy en día el derecho de manifestarse, de cuál importante es defender esos derechos que lo hemos percibido ya en todo este periodo donde somos gobierno como proceso de cambio, y la conducta económica que hemos tenido desde las familias, en las empresas. No nos olvidemos que el 2018 la clase empresarial, más que todo la grande empresa, ha triplicado su patrimonio. Estamos hablando del 2018. Porque evidentemente el tema de la subvención de los hidrocarburos, el costo de operación, ¿no?, es muy importante, es un indicador muy importante en el punto de equilibrio, ¿no?, de lo que es una empresa. Bueno, lo doloroso es que en este momento, cuando hay estos bloqueos, la población dice, ¿y qué va a pasar? Ya que si bien era el tema de diésel para transporte pesado, que han estado bastante en este momento, en estos días anunciando sus desaciertos, pero mire, ¿qué va a pasar con el gas natural? ¿Y va a llegar o no? ¿Ya vamos a gozar o no? ¿Qué va a pasar con el gas licuado, que no se ha movido el precio de un 22.50 bolivianos, de 22 bolivianos con 50 centavos, o 8 o 9 bolivianos en gas natural? Entonces, el pueblo en su conjunto está ya con esa duda. Y creemos de que todos los que opinan, los comentaristas, los políticos, autoridades electas, que tienen que ver de una y otra manera, de forma directa o indirecta, con el recurso energético, debemos plantear soluciones. Lo contrario es ir contra nuestros propios principios democráticos y ser cómplices, ¿no? Esto quiero decir que la derecha internacional, con esos ingenieros sociales, como en Argentina, por un descontento de los desaciertos internos que tenía, generaron tanta fuerza social que votaron por su verdugo, ¿no? Creemos de que esa misma estrategia quieren hacerlo en Bolivia, están preparando para que en las elecciones nacionales voten pues por un verdugo, voten por el chicote, como quien dice en un momento, ¿no? Tal pareciera que nosotros nos estamos haciendo llevar a eso. Entonces, estos bloqueos y este intento ya de acortar el mandato del presidente tiene esos intereses. Preocupadísimos, ¿por qué? Porque la política de lo que es la industrialización con base ancha, poco a poco está generando raíces, pero estructurales en la conducta de la generación de economía en Bolivia. Y a eso obviamente no le gusta ni al levismo ni a la derecha, porque ellos se van a ver perdidos nuevamente. Y doble preocupación para la derecha internacional. Eso es lo que podemos decir. Apelo nuevamente que en un conflicto el dirigente, el líder
el sector que en este momento está en las carreteras sea razonado, su actitud sea razonada y pertinente, pensando en bolivianos, en todos los bolivianos y bolivianas, y no simplemente en su sector, porque a esa dimensión es lo que siempre ha manejado el sistema del transporte. Termino con esto. Se decía la Confederación de Choferes de Bolivia. El término de choferes aquel entonces nació pues con un afán gremial, afán de un asalariado. Hoy en día todas las redes de transporte son empresa, ¿no? El vecino o yo mismo tengo una movilidad que estoy afiliado a un sindicato, estoy invirtiendo en mi activo para trabajar. Entonces deja de ser chofer, deja de ser gremial. Son empresas, somos empresas, todos los que están en estas redes. Y eso está generando hoy en día una fuerza política, ¿no? Con este bloqueo, yo estoy bajando de las, pues en el bloqueo que tenemos desde la ciudad del Alto se ha ido paralizando en la avenida 6 de marzo, todos estos sectores. Pero ¿el objetivo cuál es? Que nos estamos quitando el oxígeno de lo que estamos respirando. Y eso creemos de que es un antecedente negativo y ante todo perjudicial para que haya paz social. Entonces, momentos críticos que estamos viviendo y entendemos de que las soluciones de aquí en adelante tienen que ser mucho más estructurales y habíamos apelado, y en su momento tal vez voy a un poquito ampliar, del BESISA. El BESISA es que tiene que profundizar el control de la distribución de toda la logística en materia de hidrocarburífero o de combustibles, tanto para llegar a los destinos donde están los surtidores y de los surtidores al consumidor. ¿Por qué razón? Fundamentalmente en estos 2 últimos años se ha multiplicado el tema del contrabando. Y en las fronteras a Chile, y les decimos los que han estado bloqueando en lo que es en la frontera hacia Chile el ingreso, cargan en el último surtidor full, 800 litros por lo menos. Consumen en todo el trayecto hasta llegar a Arica un 20 o 25% de esa capacidad de sus tanques que tienen cada movilidad. Y de allá vuelven con lo mínimo y la diferencia se queda allá. Vale decir, al margen de aquí se está haciendo un negociado redondo en el sistema de transporte y los dirigentes lo saben. Eso se los emplazamos como campesinos, como dirigentes, como un ciudadano, demuestren lo contrario, que lo están haciendo eso. Entonces, eso sucede lo mismo, un microtráfico de la distribución que lamentablemente también se está generando en la distribución por bidones de 60 litros. Y ahí va el papá, la mamá, etcétera, un microtráfico para fines también de contrabando. ANH, BESISA, ese sistema, es momento de que se optimice el control en línea, vale decir, como cualquiera tenemos una tarjeta, por ejemplo yo uso para el teleférico, donde están todos mis datos y de igual manera en esa tarjeta magnética debe estar toda la información tanto de la máquina, del automotor, como también del que lo conduce y de la empresa o de dónde proviene. La idea es que si yo cargo hoy, mi demanda real es 50 litros día, es de que mañana también debo consumir otros 50, pero no hacer doble, 3 o 4 cargas en el día. Ese es el otro elemento, la gran limitante que estamos viendo. Entonces, con todos esos antecedentes, este conflicto no se fundamenta como una demanda de un sector, es político. Hermano, es lo que puedo comentar. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Permítame dar la bienvenida a Emilio Gutiérrez, ex presidente del Comité de Defensa de la Industria Nacional. Bienvenido, querido Emilio, te veo de muchos años, es increíble, pero así es la comunicación. Sí, gracias, igualmente, pues mucho tiempo estamos viniendo por acá cuando era Radio Illimani, ¿no? Ahora estamos con Radio
Sí, y bueno, pues un saludo aquí a los dirigentes, saludar también acá, licenciado. Bueno, pues estamos en una situación muy complicada, muy difícil. Bueno, pues esta mañana nosotros como Comité de Defensa nos hemos pronunciado sobre este tema de los bloqueos que afectan enormemente a las industrias, ¿no? Los bloqueos destruyen a las empresas, destruyen el empleo y las exportaciones. Y hoy en día cuando más necesitamos los dólares, y los dólares no caen del cielo, ¿no? O sea, se tiene que exportar la agroindustria, minería, forestal, de todos los productos que nosotros exportamos. Lamentablemente hoy en día el daño que se está ocasionando al país es enorme, ¿no? De parte del sector del transporte. Perfecto, muy bien. Martín, ¿en qué medida afecta en la economía de Bolivia las acciones de protesta, no solo del transporte pesado, sino de otros sectores que de pronto amenazan en llevar adelante acciones de protesta a partir de la próxima semana, como los gremialistas, los docentes, buscando, dice, hacer ajustes y no la aplicación de este proyecto de ley 035? Y claro, ellos no se fijan que estas compulsiones sociales lastiman la economía del país. En primer lugar, un saludo a los panelistas. Creo que estamos en una coyuntura muy política, altamente política, que está generando mucho daño a la economía. El paro realizado por los transportistas genera por día más o menos 60 millones de dólares de pérdida, ¿no? Y ese es el daño real que solo lo absorben las empresas productivas o exportadoras e importadoras. Pero hay daños colaterales, estamos hablando del servicio del turismo, estamos hablando de los restaurantes, estamos hablando de la hotelería, estamos hablando de los hermanos campesinos que tienen que sacar productos para vender en los mercados, estamos hablando de los hermanos que venden de ciudades intermedias en ciudades intermedias o poblaciones sus productos, estamos hablando del daño a los manufactureros, a los artesanos, a los mismos transportistas que son víctimas de sus dirigencias. Entonces el daño aún excede, pero fuera de ese daño también hay un daño en el exterior. La imagen del país se deteriora. Nosotros tenemos indicadores interesantes que denotan que hay un país que tiene una economía estable, pero cuando hay estos temas políticos, muchos instituciones o centrales de riesgo califican a Bolivia como un país altamente politizado y no digno de inversión, y esto socava el tema de los bonos soberanos, ¿no? Entonces creo que el daño en general que provoca este tipo de acciones políticas, el señor Mercado es político y está generando ahorita una forma de hacer política dañando las redes de comunicación del país, ¿no? Eso sí creo que hay que establecerlo bien claro, porque las señales que ha dado el Estado para solucionar el tema de combustibles no se le está dando ahora, se les ha dado desde el año pasado de señales. El incremento de combustible en Bolivia es muy alto. Por día se consumía diésel 860 mil litros de diésel diarios. Ahora se consume 1.200.000 litros de diésel por día. Se ha incrementado casi un 70% la compra de combustible de este yacimiento, y el tema de la subvención, claro, sigue subiendo. Y recordemos que del 100% que va del carburante desviado, el 20% se va al contrabando. Hay un 80% que se va específicamente a actividades ilegales, minería ilegal y narcotráfico. Más claro no puede ser. Y resulta que el departamento que más consume diésel en Bolivia y gasolina es Cochabamba. Entonces, consume más que La Paz y más que Santa Cruz, que tienen aparatos productivos mucho más grandes. Entonces estamos hablando de que aquí sí hay una injerencia especulativa que ha generado poco a poco una sobredemanda. Claro, muy bien lo ha dicho el señor Adalberto en este punto, de que los mismos transportistas en un punto trafican también el combustible, lo trafican al exterior, y eso hay que decirlo, y esto lo sabe el señor Mercado. Dentro de las peticiones del transporte público han pedido que se liberen las importaciones. Creo que el señor Mercado no sabe leer, porque la liberación de importaciones ya se lo ha dado hace 2 meses atrás. Se ha ratificado. Hay 5 empresas o 6 empresas que ya están importando hidrocarburos para sector agropecuario y minero.
Entonces, esto alivia el tema de la subvención y esa es una solución inmediata, porque alivias el tema de la subvención y creas que los que más necesitan combustible para la producción ya tengan de manera inmediata. Entonces, temas así que se han dado solución al sector del transporte, ellos no lo toman, sino ven y piden renuncias de ministros y piden acortamiento de mandato. ¿Eso qué es? Es política. Y lastimosamente el Estado ha presentado 4 niveles de soluciones inmediatas al tema hidrocarburífero. Si me permite, Rubén, los voy a exponer, estos 4 niveles. En primer lugar, cuando el transporte dice que no ha habido señales del Estado, hay 4 señales contundentes: inmediatas, corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Empezamos. En las señales inmediatas tenemos la compra de hidrocarburos. Cuando se vio que los buques no podían desembarcar el combustible en Arica, el Estado decidió comprar combustible Paraguay, Brasil, Perú. Hay 490 cisternas que están parados, que han estado parados en los bloqueos para la distribución del hidrocarburo. Recordemos que el día, si no me equivoco, el día miércoles, cuando estaban saltando combustible, cisternas de combustible con diésel de Perú, en ese instante se armó un bloqueo del transporte en Achacachi. Estamos hablando de que esto es un boicot, pero es una solución inmediata que dio el Estado. Y muchos analistas dijeron, no hay combustible porque el Estado no tiene plata. ¿Con qué se compra la subvención? ¿Con qué se paga la subvención? Con dinero y con divisas. Y eso hay, porque si no, no se compraría el combustible. Solución inmediata 2, liberación de importaciones. Cuando tú liberas las importaciones a grandes consumidores, ¿qué estás diciendo? No estás diciendo que ellos van a traerse 5.000 litros de diésel. Estamos hablando de millones de litros de diésel que van a entrar al sector agropecuario y minero. Y esto va a bajar muchísimo el tema del consumo y, por ende, la subvención. Solución inmediata y de paso una solución estructural al problema de la creciente subvención en el país. Solución a corto plazo. Dentro de estos 4 buques tenemos un buque de petróleo, 336.000 barriles de petróleo. Este petróleo tiene que ingresar y tiene que entrar a nuestras plantas separadoras de líquidos. En estas plantas separadoras de líquidos se tiene que procesar el diésel, gasolina y full jet, combustible para aviones. De un barril de 159 litros de petróleo, te sale de 85 a 90 litros de gasolina, de 35 a 40 litros de diésel, de 17 a 20 litros de full jet de combustible para aviones. Ahora, vamos a hacer un ejercicio matemático facilito. 40 litros de diésel por 336.000 barriles de petróleo, ¿cuánto es? Son más de 1.200.000 litros de diésel que vamos a tener estoqueado para el consumo y sostenibilidad en el tiempo. Y se está comprando 1.5 millones de barriles de petróleo Brent para el uso del país. Entonces, eso es una solución a corto plazo y con un largo proceso para la estabilización de los carburantes en el país. Y desde baja aparte, $200 millones más de la subvención. Medida a mediano plazo, las plantas de biocombustibles. 2, una en el Alto que va a ser inaugurada en diciembre y otra que está produciendo ya en Santa Cruz. 1.500 litros de biodiesel, la primera planta, y la segunda la misma capacidad. Estamos hablando de 3.000 litros de biodiesel que va a ser mezclado con diésel fósil. Esto va a usar entre ambas a 150, unos $300 millones. 300 millones de dólares más los 240 millones de dólares ahorrados por el proyecto del etanol son cerca de 540 millones de dólares que vamos a tener en ahorro en biocombustibles. Solución a mediano plazo, pero un beneficio a muy largo plazo para el país en el tema de subvenciones. Y el último punto, el de a largo plazo, es el plan de exploraciones que ha iniciado el Estado. Estamos hablando de un plan que ha iniciado el 2021 con 49 proyectos, de los cuales 29 están en ejecución, de los cuales hay 2 proyectos que ya están funcionando. El primero es el megacampo Mayaya Centro X1, con una capacidad en cuestión de gas de 1.7 TCFs, de 1.7 trillones de pies cúbicos de gas, y una producción, cuando empiece a producir 50 millones de metros cúbicos diarios, 1.200 barriles de petróleo. Esa es
eso es un hecho. Se está instalando un gasoducto de Sencata a Alto Beni. Entonces tenemos algo sólido y concreto. 2, el megaproyecto o el megapozo en exploración, que es el Dono Oso X31, que se encuentra en la provincia de Conor, Tarija, con una potencialidad de 2.5 TCFs, de trillones de pies cúbicos de gas. Estamos hablando que todavía está en negociaciones con los pobladores. Esta área de exploración está fuera del Parque Turquía, entonces es un proyecto dable, factible para el país y que va a acumular mayores reservas. Para quedar bien finos en este tema, recordemos que Bolivia gasta al año 0,7 TCFs anuales entre consumo interno y exportaciones. Entonces, un pozo de 1.7 TCF te está dando vida de 4 años aproximadamente. Esas son las soluciones que ha planteado el Estado. Inmediatas, corto, mediano y largo plazo, pero todas son sostenibles en el tiempo. Desde el corto hasta el largo plazo vemos soluciones sostenibles que van a dar, aparte de generar subvención, aparte de generar que siga la subvención en el país, van a generar sostenibilidad. ¿Y qué es la sostenibilidad? Es actuar en el mercado, en la necesidad del mercado, proyectando una rentabilidad y una soberanía en carburantes a futuro. Perfecto, muy bien. Emilio, ya estabas adelantando este tema. Las exportaciones de productos nacionales se ven afectados drásticamente por estas acciones provocadas por el transporte y otras que amenazan en llevar adelante la semana que viene, porque no solo provocan eso, sino a través de ello también el ingreso de dólares al país, que lo has manifestado con toda claridad. Amplíanos más sobre el particular, por favor. Bueno, Zubén, yo creo antes un poco de empezar a la pregunta que tú me haces, de que nosotros como Comité de Defensa de la Industria Nacional hemos mandado una nota el año 2009. Acá tengo las notas que envió también a diferentes ministros, en el cual nosotros estamos pidiendo que la gasolina suba de centavito en centavito. O sea, para que el pueblo no sienta, o sea, en todos los países, en Estados Unidos, en Europa, el diésel, la gasolina sube de centavito en centavito. En 14 años de gobierno, si subieran por año 50 centavitos por diésel, hubiesen sido 7 bolivianos tranquilamente, a veces 8 bolivianos hoy día. No hubiésemos tenido problemas con el tema de la subvención. Hoy en día, por lo que nos está escuchando, hoy en día está desangrando la economía de nuestro país por la subvención. La subvención tiene su tiempo para ayudar al pueblo, pero ya cuando es mucho tiempo se provoca cáncer y corrupción el tema de las subvenciones. Entonces, frente a esta situación, hoy en día la escasez del petróleo, como también se ha podido ver por las noticias, que están los 4 buques, ¿no? Creo que hay 160 millones de litros allá en Arica, y que ahora también parece que un sabotaje también del gobierno de Chile, lamentablemente porque ellos piden normas a estas alturas. Tenemos los depósitos de Sica y que no pueden, bueno, hay algunas normas que piden para que se puedan hacer el depósito y el envío de esto. Entonces eso ha provocado hoy en día la escasez, y que eso los transportistas tienen que saber. No es de mala voluntad, creo que del gobierno, y tampoco ahora también el clima del tiempo, todas esas cosas han afectado. Entonces, frente a esta situación, hoy día, pues lamentablemente, como somos un país enclaustrado, dependemos de los países, no tenemos mar, entonces necesitamos pedir permiso para ingresar y salir nuestras mercaderías. Frente a esta situación, también, como he podido ver también, que en Paraguay igual están no sé cuántos camiones, más de 100 camiones en Paraguay parados, igual como en el Perú, como dice el licenciado acá Martín, y también en muchos lugares donde el gobierno se está preocupando, y creo que hay una preocupación, pero lamentablemente creo que los dirigentes del transporte esto lo están volviendo un tema político, o sea, amenazan con acortamiento de mandato y otras cosas más. Entonces yo creo que están cambiando el sentido de la lucha. O sea, yo sé que es una demanda, no solamente afecta al sector transporte, a todas las industrias, a los que hacemos industria, a todo el aparato productivo del país, afecta a la escasez del combustible. Pero hoy en día la pregunta sería ahora, ¿a quién beneficia la subvención? ¿A quién beneficia?
hoy en día, haciendo un análisis, el otro día escuchaba en la radio, benefician a los millonarios, a los que tienen más carros, a la agroindustria, benefician a los que nos están saqueando el oro, los chinos, benefician a toda la gente que se dedica al narcotráfico, o sea, benefician a muchas cosas y el sector. Entonces yo creo que hoy en día, nosotros claramente dijimos esta mañana, que se levante la subvención para el sector privado, para el sector público, que se mantenga por un tiempo hasta buscar la estabilidad, pero para el sector privado, para el sector, pues que que se levante las subvenciones, como ha pasado en Ecuador. Yo creo que el ejemplo de Ecuador es bien interesante. En Ecuador lo mismo estaba subvencionado. Yo creo que habría que ver ese modelo del Ecuador. Allá se vende por galones la gasolina, el diésel, pero igual la subvención era muy fuerte para el gobierno y han tenido que cortar el tema de la subvención. Entonces yo creo que es una salida que se tiene que dar, porque no puede estar el país desangrando. Hay un hueco fiscal fuerte lo que hace la demanda, el tema de la subvención. Hoy en día, en otras palabras, Rubén, la gasolina el diésel estaría costando 9 bolivianos y el gobierno está vendiéndolo para el pueblo, para que la gente no sufra, para que no suba el pan, a 3.72. Casi 5 bolivianos de subvención a cada transportista. Transportista que me está escuchando, le digo, de esos 5 bolivianos. Ahora, ¿quieren pagar? ¿Quieren que haya gasolina? Bueno, se levanta la subvención y lo van a tener al toque, pero tienen que pagar lo que tiene el costo real. Sería por lo menos unos 8 a 9 bolivianos que tenían que pagar por diésel. Entonces, esa es la situación hoy en día en la que nos encontramos, ¿no? En esa encrucijada. Y que lo mismo también nosotros dijimos en el tema del dólar hace tiempo atrás. Nosotros como Comité de Defensa hemos mandado también una nota al ministro de Economía de ese entonces, que el dólar tiene que subir igual de centavito en centavo. ¿Por qué? Porque con el dólar barato de 7 bolivianos de C9, pues las empresas prefieren importar. Por eso que Bolivia hoy en día casi el 80-85% importa. Solamente Bolivia está produciendo un 15, un 20%. Y eso nos estamos volviendo un país de consumidores. No producimos ni un jaboncillo. No estamos produciendo ni un alfiler. Esa es la situación. Entonces yo creo que hoy en día tenemos que ver esa parte, también tomar conciencia. Los hermanos gremialistas que hacen sus marchas, movilizaciones, tienen que vender productos hechos en Bolivia, consumir pero ellos deberían vender más productos extranjeros. Nosotros tenemos champú nacional, compran producto extranjero, Pallerina de Chile. Tenemos pañuelos desechables, acá mentol, pero compran el Élite de Chile. Tenemos el café nacional, el café Copacabana, pero están comprando el café Nestlé importado. Tenemos frutas, tenemos manzanas nacionales buenas, pero compran manzanas chilenas. Entonces, todo es en dólar, pues todo lo que sale hacia Perú, hacia Chile, pues todo es en dólar. Entonces, por eso que nosotros pedimos que también que la población tome conciencia, las empresas también que hoy en día inviertan en producir, inviertan en Bolivia, porque hoy en día, claro, conviene hoy en día. Yo hablaba con unos empresarios, me decían, sí, con el dólar que está ahora más elevado, ya conviene producir en Bolivia, porque cuando era con el dólar barato, preferían importar, y mucha gente, inclusive en Cochabamba, que hacían pantalones, llevaban su marca a la China, con su marca se le decían desde la China, y se lo traían como si fuese hecho en Bolivia. Así había muchos productos, así también como medicamentos, en todo lo que pasaba. Por eso hoy en día el dólar ya es más competitivo y conviene también al sector exportador, porque con el dólar barato decían no nos conviene. Entonces hoy en día el sector exportador también se va a ir fortaleciendo a medida también que suba esto del dólar. Y bueno, entonces son estas cosas que están pasando en nuestra economía, pero principalmente lo que hoy en día tenemos que ver, lo que es que los bloqueos afectan enormemente a nuestro desarrollo, a la inversión nacional. No llega la inversión extranjera justamente porque con estos bloqueos no hay seguridad jurídica. Entonces son esas cosas que nosotros habíamos hablado en nuestra conferencia, Rubén. Perfecto. Antes que se retire nuestro economista, permíteme, Adalberto, por favor, con la venia tuya.
Por favor, Martín, háblame sobre el Banco Central de Bolivia, el comportamiento de los servicios de deudas, las utilidades del sistema bancario. Por favor, si puedes hacerme un resumen y luego pues te liberamos. Adelante. Gracias, Rubén. En primer lugar, creo que para el tema que tocó el señor, Emilio, creo que hay que ser un poco más asertivos en este tema. Hay que ser muy asertivos porque es un tema muy delicado hablar de la subvención, hablar de quitar el tema, o sea, subir o devaluar la moneda frente al dólar. Creo que es muy complicado y creo que la gente lo debe entender a cabalidad. Subir los combustibles de 50 centavitos en 50 centavitos te genera una carga. 14 años yo decía. Pero sí. 14 años, si subía cada año. 50 centavitos cada año. Eso te genera una carga de crecimiento de un 300% en el alimento. O sea, estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de eso. Entonces son 50 centavos, pero es una carga de 300% a todo el sistema productivo. O sea, entonces, eso es algo muy delicado. Que se lo tiene que hacer, claro que sí, pero se tiene que generar ¿qué? Industria y sustitución de importaciones. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una base industrial donde puedas generar mayor cantidad de divisas de dólares para que puedas generar o mayor producción de hidrocarburos para que puedas mantener tus precios, no vas a poder hacerlo. Y eso es lo que está pasando en este momento. La subvención es vital para el mercado interno. Todo lo que nosotros vivimos, producimos y crecemos es gracias al mercado interno, es gracias a esta política. En Bolivia no se suben las tasas de interés, como en Ecuador. En Bolivia, cuando tú subes las tasas de interés, ¿qué haces? El señor se ha prestado para un tractor y pagaba su interés 1.000 bolivianos. Y más sin su capital. Con su capital, 3.000 bolivianos. Con la subida de tasas de interés, él lo termina pagando 4.000 bolivianos. 2.000 bolivianos de interés y 2.000 bolivianos del capital. A eso estamos hablando. Y eso se llama transferencia de deuda. La deuda pública pasa a la población vulnerable. Lo que hace el Estado y lo que hace la política es generar, la política económica, es generar subvenciones para todos por igual. Ricos, pobres, todos se benefician con la subvención de los hidrocarburos y esto genera que el aparato productivo crezca y produzca y genere divisas y el PIB nominal vaya creciendo. Entonces ese es un punto fundamental que la gente tiene que entender del modelo económico. Y el otro punto, cuando se plantea que Bolivia se desdolarice, o sea, se dolarice o se devalúe frente al dólar, es muy complicado porque estás hablando que el sistema financiero boliviano, al 98.7% de los créditos son en bolivianos. Y el 90% de los depósitos en caja de ahorro son en bolivianos. Entonces, ese es un problema grave. Si tú devalúas en este momento tu moneda, vas a hacer caer todito tu sistema financiero. Y si haces caer todo tu sistema financiero, entramos en una suerte de crisis. Eso hay que tenerlo muy conscientemente. Lo que se ha generado en Bolivia es un mercado negro paralelo que es en base del agio y la especulación. Se lo tiene que combatir. La norma de la ASFI dice puntual y lo está logrando. Y ha logrado detener que vaya subiendo el dólar. Y ahora va a empezar a caer con el diálogo y con la llegada de exportaciones. ¿Por qué va a llegar más exportaciones? Porque se han elevado los volúmenes de exportación a gas a Brasil, se ha generado el mercado de Chile en el tema de carne y agropecuaria, se ha generado mayores volúmenes de exportación a China, casi el 90% de la producción de fertilizantes está yendo a Brasil, del cual requiere 12 millones de toneladas Brasil en fertilizantes. Entonces estamos hablando de que la solución antes de una devaluación es generar mayor exportación. Entonces, eso te da un valor plus a tu producto. Recordemos que la manufactura en Bolivia, en todo el tema de exportaciones, tiene una transversal del 64% de actividad. Entonces, eso es importante recalcar. Ahora ya entrando a la pregunta, eso necesitábamos aclarar eso. Entrando ya a la pregunta, el sistema financiero a junio ha votado un crecimiento en depósitos de 7,3%. Esto denota en que hemos llegado a 31.780 millones de dólares en depósitos en Bolivia y en créditos hemos llegado a 31.200 millones de dólares y un crecimiento de 4.3 solo en junio y esto y de este globo el 64% son créditos productivos.
Ese dato es importante, porque uno, en el de crédito se denota que la gente sigue prestándose dinero para invertir, seguir produciendo, seguir generando movimiento, seguir generando créditos operativos para generar producto. Y en el de depósito es la confianza en el boliviano. La gente tiene confianza en su moneda. Algo con Argentina, y esto es muy puntual, Argentina ha intentado dolarizar. Y ahora, ¿qué es lo que se demanda en Argentina? Los pesos argentinos. Porque el FMI le ha dicho, no te voy a dar los 15.000 millones de dólares, los 150.000 millones de dólares que me estás pidiendo, valorizar tu moneda con las exportaciones. ¿Por qué? Porque sus importaciones han caído de Argentina. En Bolivia la mayoría de las importaciones, o el 80% son bienes de capital. ¿A qué me refiero? Que el 20% solo son bienes de consumo. Los bienes de capital, que es inversión en industria, ¿no? Entonces eso. Ahora, ¿cuánto así las utilidades del sistema financiero? Las utilidades han llegado a un 15%, estamos hablando de casi 1.200 millones de dólares en utilidades que ha ganado el sistema financiero en bolivianos, 883.000 millones de bolivianos. Entonces ahí tenemos un indicador muy fuerte de cómo está de estable el modelo económico, ¿no? Y otro indicador que lo tenemos que decir es que el Banco Central de Bolivia ayer ha pagado el 62% del servicio de deuda, llegando a 938 millones de dólares en pagos. Entonces esto ya afirma que el Estado, a través de la ley 1503, de la ley de fortalecimiento de reservas internacionales netas, ha podido generar estabilidad en la RIN y tendencias a crecimiento. Esa es una buena noticia. Entonces recordemos que la deuda externa, el 2021 era el 33% sobre el PIB y ahora es el 26.9%. Ha habido una reducción. ¿Por qué ha habido una reducción del ratio de deuda? Porque el PIB nominal ha crecido de 44.000 millones de dólares a 46.000 millones de dólares. Esto significa que el PIB nominal al crecer, la deuda se ha achicado. Y esto nos genera, ¿qué? Mayor capacidad de endeudamiento. Y tú cuando lees Bloomberg y dice Bolivia está endeudada, va a ser uno de los países más endeudados de la región, tú le tienes, hay que escribirle a Bloomberg a través del Ministerio de Economía con una respuesta contundente que Bolivia tiene uno de los indicadores más bajos en deuda externa, porque tiene un crecimiento constante de su PIB nominal. Muchas gracias, Rubén. Muy gentil a ti, querido Martín, muchas gracias, te liberamos, muchas gracias. Tú eres economista, sé que vas a hacer una corrida, se dice, de bolsas en el mercado Lanza. Para Sí, antes de este sí. punto, por ejemplo, el primer consumidor en diésel que es Cochabamba, acá en Martínez de Santa Cruz, por la agroindustria. Ya. Eso puedo apostar. Pero el bueno, último dato, ya para ayudar, querido Emilio, pero ya. El último dato que saca Yacimientos, el máximo consumidor de diésel es Cochabamba por la alta especulación. Ese dato me comprometo a pasarle a Rubén para que se lo pase. Sí. Ahora, en el tema, por ejemplo, de lo que hablaba también, de la subida del dólar, yo creo que no es para alarmarse, o sea, tenemos un claro ejemplo de la Argentina. Cuando he viajado yo hace 15 años, cuando estaba la señora Kirchner, 8 pesos argentinos costaba $1. Uh-huh. Antes de la pandemia, cuando he viajado, estaba 80, 85 me han pagado. En pandemia, el 2000 en febrero, 85 pesos me han pagado. Casi 10 veces más se han subido. Uh-huh. Ahora ha pasado los 1000, creo que está a 1400, a 1500 ha llegado. $1. Uh-huh. Y ahora creo que está bajando un poco con las medidas que has hecho, Martín. Entonces, ¿por qué alarmarse? O sea, si lo que decía la ministra de Trabajo, tienes razón, el dólar también está subvencionado en nuestro país, porque el dólar también debe haber subido. Porque no podemos, como le decía, por una parte, con el dólar barato tampoco al exportador le conviene producir, porque ahora con el dólar, algo que un promedio, lo que, como les decía, hay ciertos encajes, hay situaciones que, bueno, eso es un poco tal vez para más tiempo, diríamos, para debatir este tema, pero principalmente yo creo que decirles a todo el pueblo que nos está escuchando, transportistas, gremiales, no puede pues el dólar mantenerse a ese precio, o sea, a ver, en ninguna parte, en 10 años no pueden, en todas las partes del mundo ha subido el dólar, ha subido en Chile, está subiendo, ha subido en Brasil, en Colombia, ni qué decir, en otros países, o sea, en todas partes sube el dólar. ¿Por qué frente a ver, Bolivia, en relación a Estados Unidos, que es el dueño del dólar, lo que vende en una hora Estados Unidos nos vendemos en un año, ¿no? Más o menos es promedio.
Entonces son países donde mueven millones y miles por día. Y no sé cómo podemos mantener nuestra moneda frente al dólar. Eso no se puede. Entonces eso hace pues de que también la población tome conciencia. Y ahora cuando dicen que no hay devaluación, por ejemplo en el caso mío, yo por ejemplo tengo un anticrético, la señora me ha dado $10,000 por un departamento. Yo hoy en día he comprado para pagar, a mí me ha dado, que sabes, cuando era 70,000. Y hoy en día le he dado, cuando estaba a 10 pesos he conseguido y le he dado casi, o sea, ha aumentado 30,000 bolivianos más, o sea, 100,000. Y el Banco Central no me ha podido vender, o sea, no puedo conseguir. La señora, estábamos en problemas con toda su familia, ellos quieren irse, que efectivamente me han entregado en dólares. Me han dado en dólares, yo el documento hecho en dólares. Yo podía haberle pagado en bolivianos, porque la ley dice no me permite pagarlo pero eso es para conflicto, de familia, en conflicto. Para no tener entonces tiene que aumentar, 30,000 bolivianos más, en $10,000. Ya la moneda se devalúa casi un 30%. Ahora está 12 todavía, dicen. Entonces, o sea, tiene que haber aumentado, más bien que se lo he pagado a 10 pesos. A 12 ya 50,000 bolivianos más, ¿se imagina? Para devolver. O sea, mucha gente que tenemos contratos en dólares. Claro, los que han sacado créditos en bolivianos, bueno, están felices, ¿no? Claro, como es del Estado, dicen, bueno, al Estado le pagaremos nomás en bolivianos. Pero bueno, entonces esa es una situación, la realidad que está pasando. Nosotros como productores que sabemos, y también habrá otro debate donde hablamos sobre la sustitución de importaciones, que hasta la fecha no está funcionando. Aparte de que nosotros hemos dicho claramente, hoy en día somos un país invadido de productos extranjeros. Yo le puedo preguntar acá, yo conozco los productos, mira, de Chile tenemos una invasión de 1.500 productos, más de 1.500 productos de Chile. Y Chile no nos deja vender ni una naranja, no nos deja entrar de contrabando ni una naranja, pero de Chile se entra de naranja. Ni un queso, mis amigos que han llevado un queso, han hecho botar al basurero, se lo come el queso, o se lo come la naranja, o se lo bota al basurero. Así son con nosotros. No somos tan flexibles, tan buenos. Y lo mismo pasa, o sea, somos un país invadido. De la China nos están ingresando más de 6.500 productos. 6.500, entiendan, 6.000. Y la balanza comercial con estos países es pues, totalmente desventajoso. O sea, por ejemplo, con Chile nos compra como 56 productos, pero todo materia prima nos compra. Ellos todo industrializado. Eso entonces yo creo que se tiene que trabajar también el gobierno, ver esa la balanza comercial. Nosotros hemos pedido una reunión a la canciller y hasta la fecha no nos ha recibido todavía. Hemos mandado varias notas para ver este tema del acuerdo de complementación económica con Chile del AC 92 que se ha firmado. Con ese AC con el MacLean, que es favorable más a Chile, que más favorece a Chile, entonces nosotros hemos pedido la revisión de estas cosas. Tenemos muchas cosas que podemos exportar, pero lamentablemente hoy en día, por ejemplo, podemos exportar productos de alpaca, de llama, de oveja, pero lamentablemente hoy día, como no hay ese apoyo, por eso dice su decisión, toda la materia prima de la llana debe estar yendo para el Perú, y Perú está luego exportando a Estados Unidos. Bueno, hay muchos temas que, bueno, en otra oportunidad estaremos. Perfecto, muy bien. Bien, retornamos con el programa Dialogando con el Pueblo. Ahora sí, Martín, adelante. Mira, en primer lugar, cuando tú hablas o cuando se refieren al tema de devaluar la moneda, es pues algo que no se debe hacer porque nuestra moneda en sí, ¿a quién beneficia? A las clases vulnerables. Estamos hablando de que son beneficiados porque tenemos un poder adquisitivo quieto, una baja inflación. Devaluamos la moneda, vamos a tener van a entrepar los alimentos, ¿a qué nivel? Al tema de los dólares a nivel internacional. Estamos hablando un encarecimiento del 58%. ¿Pero de qué alimentos? Si del Perú ingresa pero casi, no, del agricultor agropecuario, de la papa, tomate, limón. ¿Cuánto usted consume? Bolivia está produciendo un 20%. Bolivia un 15-20% está produciendo en papa. La mayor parte, todas las brosterías, todos los negocios, la cebolla es peruana, la papa es peruana. ¿Sabías que nosotros tenemos super hábil en producción de cebolla? El año pasado nosotros hemos logrado cubrir toda la necesidad del tema de cebolla y el tema de producción avícola. Nosotros le llevamos pollos a los peruanos, nosotros les llevamos huevo se llevaba antes, se exportaba, es que, pero ahora hay que ser asertivos en los temas. Cuando se habla de estos temas, la especulación es lo peor que puede haber. Estamos hablando de que tenemos un mercado interno, tenemos una subvención, no es una subvención, tenemos un dólar congelado en el tiempo que ha beneficiado a las clases vulnerables y ha permitido que el mercado interno crezca. Y eso es lo importante. Argentina, ¿qué ha hecho? Ha liberado a los exportadores, claro, vendan a dólares todo. ¿Quiénes están cargando el muerto? Los trabajadores.
los trabajadores. Yo he ido a Argentina recientemente. He ido a Argentina y he visto cómo los trabajadores cargan la deuda pública. La deuda pública la carga el pueblo. Claro, los exportadores y los productores, todo bien. Pero ¿quién te carga? Porque tú recibes en dólares el pago y pagas en pesos argentinos. Ojo, esos temas son muy complicados, porque estás hablando de un crecimiento de la pobreza en Argentina del 52%. En Bolivia la pobreza ha reducido. La repartición de riqueza en Bolivia ha sido equitativo. Hay que tener cuidado en esos temas, porque los primeros que van a caer en el sistema productivo no van a ser los grandes, van a ser los pequeños. Una devaluación va a sacar de saque a todos los pequeños productores. Es lo que ha pasado en Paraguay. ¿Quién es dueño de las tierras en Paraguay? Del modelo hermoso paraguayo. El 9%, el del 100% de las tierras son 10 empresas norteamericanas, francesas y inglesas que son dueñas de las tierras. El 1% es el pequeño productor. En Bolivia lo que pasa, en el 100% de las tierras, tienes un 48% de extranjeros y un 60% de bolivianos. Claro. O sea, hay que ver, ¿por qué hay extranjeros en Bolivia, las tierras? Por los señores de la capitalización, por la repartija de tierras de Hugo Banzer Suárez. ¿Cuándo entra? ¿Y quiénes han ganado? En este y en el otro y en el anterior gobierno, como lo ha dicho bien Adalberto. Los que han tenido las tierras primeramente y en el sector agropecuario, la agroindustria, la famosa agroindustria boliviana que es Santa Cruz. Entonces creo que hay que ser un poquito más asertivos. No podemos decir que se devalúe la moneda, que se devalúe de 10 centavos, que se quita las... Es que no se puede decir eso, porque tienes que ver que todo está amasado en Bolivia. Y si tú quieres quitar una de esas cosas, tiene que ser una quitada estructural, como la liberación de exportaciones. Claro, lo que pasa es que nosotros tú vas a, no podemos, como decían, como los rebaños, todos, digan B, tienen que haber discrepancia en un debate, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo lo que te estoy diciendo, de que a mí me han dado a 7 pesos cuando estaba, me han dado $10,000. Yo ahora para devolver, ¿de dónde voy a conseguir, querido Martín? Si usted tiene que comprar, ¿cuánto yo estoy perdiendo? Pero la ley te protege, y te dice que la ley, te dice... Si tú no querías devolver los 30,000 bolivianos que has sumado a una deuda en un anticrítico, tienes la ley para reforzar y decir que le vas a pagar a 6.96, porque por eso crece la especulación, por eso crece el agio, porque tú has tenido que recurrir con tus 100,000 bolivianos y comprar $10,000 para devolverle al señor. Esos puntos han hecho crecer el mercado. Ahora una cosa. Ahora, cuando uno diríamos, nosotros trabajamos en la manufactura, nosotros compramos telas de jeans, de camisas, de todas cosas. El dólar, ellos cuando compraban el dólar, un metro, por ejemplo, nos compraban a 15 pesos el metro, nos vendían, y hoy en día han subido a 22, 25. ¿Qué le puedo explicar yo, decir que paguen al que consiguen? Lo importante es, entonces, consiguen esos dólares a 2.96 y el banco no nos vende. Aquí nos han vendido, ahora tenemos que comprar. Ahorita la parte también que tenemos que entender, ¿no? Esa... la inflación importada, ¿no? ¿De qué está hablando ya? ¿Cuánto está costando un contenedor de Shanghái a Arica? Antes costaba $3,500, ahora cuesta $9,000 a $10,000 un contenedor. Y eso es cierto. Esa es una inflación importada que se está fijando ¿en dónde? En el insumo. Y el insumo es la tela. Solución práctica a eso, ¿sabes cuál va a ser, querido? Cuando en diciembre se logre el swap con China. Ahí los precios de los insumos, específicamente de las telas, porque la mayoría llega de China, van a caer. Si ustedes quieren comprar telas ahorita de Brasil, pueden comprarlo en bolivianos, por el Tratado del Mercosur. Y ese es un triunfo también. Claro. Es un logro económico. El Mercosur, claro, es una ventaja. Pero yo principalmente, ¿sabes qué? Acá yo creo que se tiene que dar el ejemplo. Por ejemplo, he echado esta tarjeta hecha en Bolivia y muchos de los ministros, muchas de las autoridades no compran hecho en Bolivia, hablan solamente para la fotografía. Si no compramos, claro. Si yo creo que para que el dólar no suba, es importante pues comprar esto, consumir lo que el país produce. ¿Y eso qué se llama? Si nosotros producimos y consumimos lo nuestro, tenemos $1 y tenemos estabilidad. Claro, eso es lo que nosotros hoy día estamos siempre planteando, hacemos siempre nuestras conferencias sobre este tema. Pero necesita desde el ministerio hacer una campaña oficial indicando, porque muchos productos en Bolivia la gente no conoce.
Porque yo he dicho de un producto bien sencillo, del champú, por ejemplo, tenemos el champú BioSig de Cochabamba, en sachet también lo mismo, pero bien, la gente sigue comprando la de la chilena, que es la ballerina. Bien, Emilio, vamos a ingresar entonces, a ese terreno. Así hay muchos productos en Bolivia que se producen, pero no se consumen. Hay en frutas lo mismo. La ropa usada y la invasión de la ropa usada igual está afectando igualmente. Y eso es contrabando. Contrabando, igual. El contrabando, tanto en carburantes como en productos, ¿cómo afecta a la industria nacional? ¿Y cómo afecta a la economía del país? Muy bien, perfecto. Parte y contraparte, muchas gracias. Bueno, el hecho, Adalberto, de que no hayan permitido a inicio el traslado de combustible a Bolivia, porque se dice que este sábado ya hay combustible, todos están llegando al país, pero reitero, que no hayan permitido a un inicio el traslado de combustible a Bolivia desde Puerto de Arica, se dice que este hecho habría desnudado a quienes llevan adelante acciones de movilizaciones que responden a una acción más política en las demandas que hacen a inicio para garantizar, ¿no es cierto? Y ahí se habla del dirigente cocalero, pues, ¿no?, que está moviendo esto con el propósito nada más de volver a repostularse. Una demanda sectorial tiene propósitos específicos, ¿no? Pero sin embargo, con estas limitaciones ya desde el puerto, la demora en la descarga para que llegue el combustible, etcétera, era un detalle técnico que evidentemente el Estado ha hecho todos los esfuerzos para generar certidumbre en este detalle, pero versus a lo que el levismo y la derecha tradicional, como siempre, ellos son campeones simplemente en criticar y destruir, han acudido a esta estrategia, ¿no?, de estrangular nosotros mismos. El primer objetivo es generar el respaldo social, el descontento. Mire, a nivel mundial, y me sumo en tema económico, después lo voy a decir acá al hermano productor, panelista, la humanidad se olea, como quien dice, en la vida entre lo que es justo y lo que es correcto. Y la justicia ahí se encaramara del que tiene el poder. Y el poder en el mundo es la plata, el que tiene la plata. Y cómo lo utiliza la plata para tener poder. Entonces, en la estrategia dentro de lo que es el ámbito de la democracia, dizque, la democracia de los ricos es una democracia vertical, que acá el compañero, cuando decía el tema económico, obedece a una economía neoliberal, ¿no? Además orientado a lo que es los impuestos, ¿no? La devaluación es tema de impuestos, pero generan egos para repercutir a una victimización, con lo que han impedido de que entre el combustible. El primer víctima es el transportista que está el día a día, no tiene el combustible, ya es víctima. Y esta víctima con razón se estrella al Estado, ¿no? Es un pimponaje que están en este momento. Entonces, con esa victimización, esta derecha y la nueva derecha quieren regenerar esa repostulación y generar fuerza social para que su objetivo principal llegue a que se consolide como candidato. De hecho, esa es una estrategia de hoy en día del golpe blando, porque hay que hacer presión de lo que como dé lugar y con lo que se pueda a las malas. Hay que hacer presión, hay que desgastarle y voltearle, y que haya como una consigna política, acortamiento de mandato. ¿Y qué dice el víctima, que en este momento está el transportista o el de la canasta familiar? Las familias. Dice ya acortar el mandato, ¿qué va a pasar? Zozobra, ¿no? Entonces, en ese plan, lamentablemente, y eso es una reflexión, ¿no? Yo soy parte del proceso de cambio, uno de los que pelea de que el proceso de cambio tenga connotaciones científicas, técnicas, en una visión de una economía horizontal. Eso sí es posible, lo hemos compartido, lo hemos vivido, y
seguramente muchos, acá el hermano presente también, cómo hemos andado del 2006 en nuestro patrimonio empresarial al 2024 nuestro patrimonio empresarial, y cuánto hemos crecido y quiénes somos en todo ese ejército empresarial que estamos aún todavía manejando en condiciones permisibles de generar calidad de vida para mi familia, porque mi actividad empresarial me lo está permitiendo, con estas limitaciones que sí se deben mejorar. Pero entonces, hermanas, hermanos, yo creo que es momento, con estos antecedentes, en lo político, lo más indignante, lo más negativo, para que la intención de voto el 2025 sea dirigido a otro. Se está generando una camisa de fuerza, el levismo, en este caso Evo Morales, se está generando una camisa de fuerza para que el voto no sea favorable a él. No nos olvidemos, con el voto duro nunca hubiese sido presidente, nunca hubiésemos sido presidente con voto duro, que somos del sector campesino, el sector que somos militantes, etcétera, y desde el campo fundamentalmente, porque gracias al meso, a la clase media, esa diferencia manejábamos hasta un 35% de voto duro en los mejores tiempos. Suponiendo que nosotros teníamos un voto duro al 30% cuando Lucho era candidato, para llegar a un 55%, ¿quién votó? La clase media. Ha confiado en su propuesta y no en el líder, porque el líder no era visible políticamente. Entonces, ese es una cosecha buena en la conciencia del ciudadano para la intención de voto. Entonces, decirle y reiterarle al señor Evo Morales, se está generando él mismo camisa de fuerza para que el voto sea desviado a otro, quien sabe, como Milei va a preferir votar no a Evo, sino a un verdugo mucho más radical. ¿Queremos eso? Creemos que no. Entonces, este proceso, estos conflictos nos están llevando a reflexionar mucho más, ya no a una actitud política, nos están llevando a reflexionar con una actitud social. Ya tenemos que ir pensando, la sostenibilidad de mi calidad de vida es en ámbito social, no simplemente en el ámbito político, del manejo del poder. Entonces, hermanos, yo creo que eso es muy importante saber, y en la estrategia comunicacional ellos están generando la victimización para ser favorecidos, ¿no? Y que si habría esta consigna del voto, como se dice, el acortamiento del mandato, es terremoto para todos. Entonces, eso creemos de que no hay que permitir para nada. Y para terminar, en 2 minutos, al hermano acá presente, lamentablemente no comparto con muchos elementos que él ha vertido. Él está enmarcado básicamente en una economía neoliberal, donde el tema de impuestos, donde la devaluación, etcétera, que lo hemos vivido muchos años atrás y nunca hemos acertado para generar un beneficio a la colectividad, punto. Momento, yo le invito al hermano si hay necesidad de ampliar estos debates, etcétera, pero todos creemos, sector empresarial, no empresarial, todos estamos en la potestad y en la obligación de plantear mucho más nuevos paradigmas que vayan a romper estos viejos esquemas que en este momento es una tertulia. ¿Ya? Con todos los elementos del siglo XXI, los ámbitos o sistemas de negocios, los planes de negocio tienen que tener un viraje mucho más ágil, dinámico, como lo ha hecho China. En corto tiempo China lo tiene un sistema de negociación, un sistema comercial tan agresivo de todo lado, y es prácticamente multidimensional sus elementos de la estrategia de comercialización. Por tanto, creemos de que sí, hermanas, hermanos, siempre se ha debatido en economía, o nos vamos por el tema de impuestos o el tema fiscal, o nos vamos por el tema de la producción. ¿Por qué lo tiene miedo el norte, Estados Unidos? ¿Por qué tiene miedo las grandes empresas transnacionales en que en Bolivia, con la base ancha, estamos generando una cultura empresarial? Eso creemos que tiene que ser parte de la educación, tener cultura empresarial de excelencia. Segundo, tener cultura de planificación estratégica. Nuestros profesionales, sistema universitario, debemos tener cultura de planificación estratégica, justamente para debatir lo que aquí el compañero dice. Tercero, tener cultura y libertad financiera. Ojo, y la libertad financiera viene con el dominio del sistema monetario internacional en un escenario multipolar. Señor, yo le invito acá con mucho respeto, dejemos de ser esclavos del dólar.
Si nosotros como productores somos víctimas del dólar, entonces planteemos como productores otros paradigmas de monetarios que nos permita desarrollar empresa en condiciones mucho más competitivas. Creemos de que esa es la fuerza que hemos demostrado y que tenemos desde la ciudad del Alto. Conozco muchos productores que están ya con esa visión. No ser esclavos del dólar y que hoy puedo yo generar una economía con otras monedas, pero fundamentalmente dándole respaldo a nuestra moneda con lo que es el oro. ¿Por qué en Bolivia, mejor dicho, en el mundo, China, India, Rusia son los más aguerridos compradores del oro para su respaldo de su moneda? Y Estados Unidos, con tanta cantidad de dólares en este momento, y que caiga uno de las redes de petróleo que es de su dominio, el petrodólar se va al bombo. Y un día estaremos viendo me arrepiento de haber hecho un contrato en dólares, porque ahora el dólar ya no sirve. Al 2030, y se va a acordar aquí el compañero, hay un reseteo económico, donde la cantidad de billetes que se va generando en Estados Unidos, lamentablemente ya no tiene respaldo, a no ser el petrodólar que todavía lo mantiene, y esos son los grandes negocios que es a nivel mundial. Entonces, esos hechos nos están anunciando que nosotros tenemos que estar preparados para el reseteo económico del 2030. Terminado, hermano. Muy bien. Para tener equilibrio en el uso del micrófono, querido Adalberto, permíteme una consulta más. Bueno, hace poco el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, ha manifestado que en los 199 aniversario de creación de las Fuerzas Armadas y Jura de la Bandera se va a realizar el 7 de agosto en Trinidad, en la avenida, dice, Cambódromo, a partir de las 8:30 de la mañana, y para este efecto se desarrolla preparativos donde va a estar presente el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, en su condición de capitán general de las Fuerzas Armadas. Bueno, hago esta consulta porque es importante, tiene que ver mucho con el tema político. Se especulaba y se decía, Lucho ha perdido el control de las Fuerzas Armadas. ¿Esto qué lectura sacamos de este evento importante? Institucional, respeto a las personas, a nuestras autoridades, y respeto fundamentalmente a la autoestima del boliviano patriota que tiene vestido su camiseta rojo, amarillo y verde. Fundamentalmente, porque así nacimos. Ahora, como Estado plurinacional, abrazamos, más identificado con otros símbolos patrios, pero sin embargo, creo que el patriotismo es con la actitud, con la presencia y con el compromiso de que ese día de las Fuerzas Armadas se tiene que compartir ese único legado que nos demanda la patria: unidad, fuerza, valor, justicia y libertad. Eso creemos que es muy importante, hermanas, hermanos, porque las especulaciones, la guerra sucia, hasta se han atrevido, y eso lo emplazo a este diputado Gualberto Arizpe, de haber mencionado la salud de nuestro primer mandatario, de cómo amedrentar: no, tú ya tienes un infarto, ahora cuídate, ¿no? Porque preferible es que acortes tu mandato para cuidar tu salud. Ese mensaje quiso decir. Por tanto, hermanas, hermanos bolivianas, si nos amamos a nosotros mismos, que es el primer amor que debemos tener, amamos a Bolivia. Y desde ese jirón patrio estaremos compartiendo el 7 con esa fuerza institucional, con esa fuerza de patriotismo, para que Bolivia siempre vaya adelante con una posición proactiva y al mismo tiempo de unidad. Muy bien. Emilio, ya en el cierre, el pasado jueves, gracias a la intervención de nuestras autoridades de gobierno, que han sostenido una reunión con representantes del transporte, han hecho de que se suspenda estos bloqueos de caminos a nivel nacional. Sin embargo, han convocado a otro diálogo que se debe llevar adelante el próximo jueves. Un hecho sin duda importante y con el que arribamos, digamos, ya a lastimar a la gente humilde, a los pobres, ¿no es cierto? Y claro, ya volviendo a lo que tú también señalabas, la COF, por un lado,
hace poco y algunas autoridades, en este caso ediles como Johnny Fernández en Santa Cruz, ha manifestado y ha dicho es necesario una gran cumbre para tratar estos temas, y tal vez ahí encaja lo que tú estabas señalando. Sí, gracias. Sí, yo creo que es importante la cumbre, ¿no?, de productores, la cumbre también de gremialistas, de transportistas, para buscar las alternativas, las soluciones, ver este tema de las subvenciones, ver el tema de generar mayor inversión en nuestro país para que venga la inversión extranjera. Porque hoy en día sin inversión, solamente el Estado hoy en día está invirtiendo, entonces no hay inversión extranjera. Yo digo, si por ejemplo, donde hay problemas, donde te quieren quemar la casa, yo al amigo le preguntaría si, digamos, yo voy a mi pueblo, digamos, qué sé yo voy a Chacachi, digamos. Resulta que a Chacachi quiero abrir un hotel y resulta me amenazan con quemar, me lo queman o alguna cosa hacen, paros. ¿Quién va a invertir en un lugar donde haya problemas? Entonces, lo mismo pasa en un país donde la gente no le da la seguridad jurídica de poder invertir. Exacto, ahora, seguridad jurídica. Claro, seguridad jurídica. Ahora también el compañero Adalberto dice también, nosotros nos libraremos del dólar, pero ¿cómo nos podemos liberar del dólar si toda la materia prima, las telas, la tela que está puesta, la camisa que está puesta es importada, la tela que es de esa chompa es importada? Se hará acá la lana, pero la materia prima es importada. No hay pues, todos, por eso, como decía acá el licenciado Martín que se fue, dijo, se importa más que todo, llega insumos intermedios para la producción, para la fabricación. Muchas cosas que fabricamos, necesitamos materias primas del extranjero, traemos de Estados Unidos, de Europa. Igual los que producen medicamentos no tienen las materias primas, lo único, ellos compran las materias primas de diferentes partes del mundo, traen y acá lo convierten en medicamento. Entonces no tenemos, nosotros somos solamente, nos dedicamos a la parte de la manufactura, la confección, nos hacemos, ¿no? Entonces, ahora, claro que para hacer llantas no necesitamos, para hacer abarca no necesitamos importar, hay llantas usadas y se puede hacer de eso, pero para hacer un calzado necesariamente es la suela, la planta, la clefa, no tenemos clefa, tenemos que importar, o sea, el hilo también tenemos que importar, el cierre, no tenemos fábrica de cierres, tenemos que importar, entonces necesariamente es el dólar, pues no hay otra alternativa. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, sales al Perú, todo es dólar, te piden dólar. Sales a Chile, te piden para comprar una cosa, también es dólar. Nuestra moneda en el Perú no te reciben, ¿no? Entonces, esta es la situación nosotros hoy en día que en la que estamos viviendo. Lo que sí nosotros pues también queríamos para tras los últimos minutos decir que los dirigentes del transporte reflexionen y que no hagan daño. Yo creo que el gobierno tiene mucha la voluntad, diremos, de solucionar los problemas. No es que lo que pasa que, como también decía, hay un enemigo, ¿no?, acá mismo, que es Evo Morales, ¿no? Es el que está haciendo daño, el que agita, mueve, tal vez también compra dirigentes del transporte para que vengan a hacer una cosa, otra cosa. Entonces, él hace todo lo que él hace, en unas palabras, está probando su propia medicina. Todo lo que le ha hecho daño. Y hoy en día vemos de que la angustia del poder de señor Morales, la angustia de querer volver, él ya no puede volver, porque según yo he sido constituyente, en la Constitución están claramente, una vez más se puede elegir, no puede pasar, puede ser una sola vez más. No hay pues que se diga, voy a descansar 5 años y puedo volver. No dice la Constitución, no dice que haya un intermedio. No, dice una sola vez, son 5 años de mandato y una sola vez más puede ser elegido, son 10 años. Entonces yo creo que el daño que hoy en día y las consecuencias que hoy en día que estamos haciendo es por culpa de este señor Evo Morales, ¿no? Muy bien, gracias Emilio.
Amigos oyentes, ustedes han sido muy amables por habernos prestado su atención, con los deseos de buenas jornadas, de verdad, estos próximos días. Ponderamos nosotros el arribo a un feliz término de una reunión sostenida el pasado jueves entre autoridades de gobierno y la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, encabezada por Lucio Gómez, para firmar un acuerdo, y se vuelven a reunir este jueves, pues las salidas a este tema de los hidrocarburos sea de manera definitiva. Muchas gracias, hasta el próximo fin de semana y que Dios bendiga Bolivia. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.